En el corazón del sudeste asiático, bañado por el majestuoso mar de la China meridional y rodeado de altas cordilleras, se encuentra Vietnam, un país que cautiva por su historia milenaria, su rica cultura y su singular belleza natural. Aquí, en medio de paisajes asombrosos, uno puede encontrarse con mujeres encantadoras, que encarnan la gracia y la elegancia tradicional y se han convertido en un símbolo vivo de la identidad nacional. Esta tierra es famosa desde hace mucho tiempo por sus exóticas costumbres y tradiciones familiares, arraigadas en dinastías legendarias cuya misteriosa gloria se ha transmitido de generación en generación. Con una superficie aproximada de 330.000 kilómetros cuadrados, Vietnam tiene una población de unos 90 millones de habitantes, lo que forma una densidad de población de aproximadamente 390 habitantes por kilómetro cuadrado. La historia del país se remonta a tiempos remotos, cuando los primeros pueblos pusieron pie aquí, dejando una huella indeleble en la cultura y la vida de los lugareños. A lo largo de los siglos, Vietnam ha sido escenario de grandes acontecimientos históricos, desde las conquistas de civilizaciones vecinas hasta periodos de prosperidad, en los que las artes, la artesanía y la ciencia alcanzaron cotas realmente sobresalientes. El nombre del país procede de una antigua palabra que significa sur, lo que subraya su posición geográfica y su estrecha relación con la naturaleza. Las leyendas cuentan la historia de su fundación, según la cual el pueblo vietnamita nació con un dragón divino y una mujer terrenal, símbolo de la armonía entre el hombre y el mundo. Estos mitos, llenos de profundo significado espiritual, siguen viviendo en el corazón de la población local, inspirándola para preservar las tradiciones ancestrales y respetar la naturaleza. Una de las maravillas naturales más famosas de Vietnam es la Bahía de Along, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, miles de islas de piedra caliza, como flotando en aguas esmeralda, crean una atmósfera de misterio y misticismo de cuento de hadas. Muchas leyendas atribuyen el origen de estas formaciones de piedra a antiguos dragones que descendieron de los cielos para dar al pueblo un símbolo de eternidad y del poder de la naturaleza. Los historiadores afirman que la Bahía de Along ha inspirado a poetas y artistas durante siglos, convirtiéndose en un lugar donde se entrecruzan realidad y mito, antigüedad y modernidad. Otros parajes naturales del país no son menos espectaculares. Vietnam sorprende a los viajeros con sus laberintos subterráneos, entre los que ocupa un lugar especial la cueva de Son Doong. Es uno de los espacios subterráneos más grandes del mundo, donde una enorme sala puede albergar un aeropuerto entero, y su propio ecosistema, que incluye ríos y pequeñas zonas de selva, crea la atmósfera de un auténtico laboratorio viviente de biodiversidad. Descubierta a principios del siglo XXI, la cueva de Son Doong sorprende por su tamaño y sus formaciones naturales únicas, cuya antigüedad se estima en varios millones de años. El patrimonio histórico de Vietnam es tan polifacético como su naturaleza. Las capitales del país, como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, son una asombrosa combinación de tradiciones ancestrales y tendencias modernas. Las estrechas calles de los barrios antiguos, el aroma de las especias locales y el rítmico sonido de los claxons de las bicicletas crean una atmósfera única en la que cada cruce cuenta su propia historia. El tiempo parece detenerse aquí, permitiéndole sentir el aliento del pasado y tocar la herencia eterna transmitida de generación en generación. La historia de Vietnam está inextricablemente ligada a grandes conflictos y épocas de cambio. Así, la segunda mitad del siglo XX fue la época de la sangrienta guerra que duró desde el año 1955 hasta 1975. Este conflicto, que dividió el país en dos partes, la del norte, comprometida con los ideales del colectivismo, y la del sur, ansiosa de la transformación del mercado, dejó una profunda huella en el destino de la nación. La destrucción, las pruebas y la posterior reconstrucción fueron hitos importantes que configuraron el futuro desarrollo del país y forjaron una identidad cultural única basada en la resistencia, la ayuda mutua y el amor a la patria. En medio de turbulentos acontecimientos históricos, la cultura vietnamita ha conservado muchos ritos y rituales ancestrales, algunos de los cuales sorprenden por su originalidad. Una de estas costumbres tradicionales es el ritual en el que un hombre elige a una mujer en un orden especial para declarar oficialmente su intención de unir a dos familias.
Este ritual profundamente simbólico subraya la importancia de los lazos familiares y el apoyo mutuo, y es un vivo reflejo de los valores espirituales de la sociedad. Los numerosos grupos étnicos de Vietnam siguen honrando sus antiguas tradiciones, lo que hace que la diversidad cultural del país sea realmente única. Además de sus maravillas naturales y su rica historia, Vietnam también es famoso por su asombrosa cocina. La cocina local, que ha mezclado tradiciones con influencias de distintos orígenes culturales, impresiona por su variedad de gustos y sabores. Sabrosas sopas, las verduras más frescas y platos únicos preparados según recetas ancestrales pueden sorprender incluso a los gourmets más sofisticados. Las rutas comerciales que han existido en esta tierra desde tiempos remotos han facilitado el intercambio de tradiciones culinarias, de modo que cada provincia del país puede presumir de un patrimonio gastronómico propio y único. Los historiadores afirman que Vietnam ha sido lugar de encuentro de distintas civilizaciones y culturas desde la antigüedad. Aquí, durante el reinado de grandes dinastías, hubo un activo desarrollo de la artesanía, la literatura y las bellas artes, que dejaron una profunda huella en la memoria de los pueblos. Hallazgos arqueológicos, templos y palacios conservados atestiguan que el país fue antaño un centro de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Esta interacción ha dado lugar a un rico mosaico de tradiciones en el que las creencias ancestrales se mezclan a la perfección con los avances modernos. El Vietnam moderno es un lugar donde la antigüedad y las últimas tendencias se entrelazan armoniosamente. Las metrópolis modernas, donde la economía y las infraestructuras se desarrollan rápidamente, se yuxtaponen a tranquilas zonas rurales donde aún se honran los rituales y la artesanía tradicionales. De los misteriosos paisajes de la bahía de Along a los fascinantes sistemas subterráneos de la cueva de Son Dung, de los templos antiguos a los modernos festivales que unen a gentes de distintas generaciones, cada rincón de este país respira historia. Un lugar especial en el patrimonio cultural de Vietnam lo ocupa la tradición del apellido común, que se ha convertido en símbolo de lealtad y unidad de la nación. Se remonta a las dinastías imperiales, cuando la gente deseaba expresar su lealtad al nuevo orden adoptándolo como signo de pertenencia a una gran familia. Con el tiempo, el apellido se ha convertido en un símbolo nacional, reflejo del profundo vínculo histórico entre pueblos unidos por tradiciones y un destino comunes. Las características regionales del país también sorprenden por su diversidad. La región de Ninh Binh, famosa por sus formaciones kársticas, ríos serpenteantes y paisajes interminables, es una auténtica joya natural. Aquí, los turistas pueden realizar un relajante crucero por tranquilos cursos de agua y disfrutar de vistas que parecen pintadas por antiguos maestros. Los antiguos templos diseminados por los pintorescos alrededores hablan del rico patrimonio cultural y conectan los tiempos modernos con las épocas de antaño. También hay que destacar el esplendor de los antiguos complejos imperiales, que en su día albergaron los palacios y residencias de grandes gobernantes. Estos monumentos arquitectónicos, declarados Patrimonio de la Humanidad, son un vivo testimonio del poder y el refinado gusto de las antiguas dinastías. Aquí, entre exquisitos jardines, amplios salones y grandiosas salas del trono, se puede sentir la atmósfera de una época pasada en la que el arte, la cultura y la tradición formaban parte integral de la vida de todos. Vietnam también es conocido por su rica historia, llena de momentos dramáticos y épocas de florecimiento cultural. Los estudios arqueológicos demuestran que la gente ha vivido en esta tierra durante más de 3000 años, dejando tras de sí monumentos, manuscritos y artefactos únicos. La influencia de las antiguas civilizaciones, mezclada con las creencias tradicionales vietnamitas, ha formado un paisaje cultural único en el que los logros modernos se mezclan a la perfección con las tradiciones ancestrales. Los lugareños, que conservan ritos y rituales ancestrales, conceden especial importancia a las fiestas y festivales, donde suenan las melodías de los instrumentos tradicionales y las calles se llenan de los vivos colores de los trajes folclóricos. Estos acontecimientos se convierten no solo en una fiesta para el alma, sino también en una oportunidad de tocar la historia viva, de sentir la energía y la pasión transmitidas de generación en generación. Cada evento de este tipo es un recordatorio de que la cultura vietnamita es un patrimonio vivo que puede inspirar y unir a la gente. Además de tesoros culturales e históricos,
Vietnam ofrece muchas oportunidades para actividades al aire libre y aventuras. Los viajeros pueden realizar expediciones a rincones vírgenes del país, visitar aldeas flotantes donde los pescadores locales viven en casas construidas sobre plataformas de bambú y madera, y aprender cómo la gente se ha adaptado al paisaje marino a lo largo de los siglos. Estos asentamientos, un brillante ejemplo de coexistencia armoniosa con la naturaleza, sorprenden por su originalidad y autenticidad. El patrimonio culinario del país también merece especial atención. La cocina local, que ha absorbido las tradiciones de muchas naciones, se caracteriza por sabores y aromas vivos. Aquí, cada plato, ya sea una rica sopa o una ensalada recién preparada, cuenta su propia historia, combinando la influencia de antiguas rutas comerciales y recetas tradicionales transmitidas de madres a hijas. Esto hace que la experiencia gastronómica en Vietnam sea realmente inolvidable. En resumen, Vietnam se presenta como un país polifacético y único, donde cada piedra, cada árbol y cada calle están llenos de historia. Aquí los mitos y leyendas ancestrales conviven con los logros modernos, y los ritos y rituales tradicionales siguen influyendo en la vida cotidiana. Sumergiéndose en la atmósfera de este fascinante país, podrá descubrir no solo impresionantes paisajes naturales, sino también un profundo mundo espiritual donde pasado y presente se funden en uno. Con su rico patrimonio cultural, su pintoresca naturaleza y su asombrosa diversidad de tradiciones, Vietnam sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para viajeros de todo el mundo. Ya sea la tranquilidad de los templos antiguos, el misterio de las cuevas subterráneas o el dinamismo de las ciudades modernas, hay algo único para cada persona. Al explorar la historia de este país, podrá rastrear cómo han nacido aquí grandes ideas durante siglos, cómo se han entrelazado los destinos de las personas y cómo se han creado leyendas que perduran en los corazones de millones de personas. En la actualidad, Vietnam sigue evolucionando, preservando su identidad y manteniéndose fiel a sus tradiciones. Es una fascinante simbiosis de antigüedad y modernidad, donde cada nuevo descubrimiento no hace sino profundizar en el conocimiento de la rica historia y cultura del país. Viajando por Vietnam no solo se disfruta de la belleza visual de la naturaleza, sino también del espíritu histórico que acompaña cada momento, cada encuentro y cada historia que cuentan los lugareños. Es un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan en una danza armoniosa, creando una atmósfera única que puede inspirar y dar una sensación de verdadera unidad con el mundo. Además de las riquezas culturales y naturales ya mencionadas, Vietnam sigue asombrando con su patrimonio histórico y su dinámico desarrollo, mostrando una asombrosa simbiosis de antigüedad y modernidad. La época del poder imperial ha dejado una profunda huella en la imagen del país, que se aprecia claramente en la arquitectura de centros antiguos como Hue. La ciudadela imperial de esta ciudad es un impresionante ejemplo de la grandeza de sus edificios, sus elegantes puertas arqueadas y sus pintorescos jardines, testimonio de la artesanía de siglos pasados. Aquí, cada piedra cuenta la historia de una gran dinastía, cuando la gente se reunía en torno a grandes lugares sagrados para extraer fuerza y sabiduría para futuros empeños. Otro capítulo importante de la historia de Vietnam es la época en que el país se convirtió en punto de encuentro de distintas civilizaciones. Durante siglos, los pueblos han intercambiado conocimientos, técnicas artesanales y logros culturales, dando lugar a un mosaico único de tradiciones. Las excavaciones arqueológicas descubiertas en distintas partes del país demuestran que la gente ha vivido aquí durante más de 3000 años, dejando tras de sí manuscritos, artefactos y templos majestuosos. Estos hallazgos no solo confirman la antigüedad de la cultura vietnamita, sino que también trazan el desarrollo del arte, la literatura y la filosofía que han influido en muchos pueblos de Asia Oriental. No se puede pasar por alto la importancia de las tradiciones agrícolas, que han sido la base de la vida económica y cultural de Vietnam desde la antigüedad. Los arrozales, que se extienden como alfombras verdes por los valles, crean paisajes idílicos que inspiran a poetas y artistas a crear obras que celebran la belleza de la naturaleza y el duro trabajo de la población local. Los festivales anuales de la cosecha se acompañan de bailes, canciones y rituales tradicionales que simbolizan la renovación de la naturaleza y el renacimiento de la vida. Estos acontecimientos son parte integrante del patrimonio cultural,
unen a la gente y transmiten de generación en generación el conocimiento de la armonía entre el hombre y la tierra. La fiesta de la primavera, comúnmente conocida como Tet, ocupa un lugar especial en el corazón de los vietnamitas. Esta costumbre centenaria simboliza el comienzo de un nuevo ciclo, la renovación y la esperanza en un futuro mejor. Durante el Tet, las familias se reúnen, decoran sus casas con guirnaldas de vivos colores, preparan platos tradicionales y realizan rituales para purificarse y atraer la buena fortuna. El Tet no solo refuerza los lazos familiares, sino que también sirve para revivir antiguos rituales, lo que lo convierte en un fenómeno cultural único capaz de unir a la gente independientemente de su edad y condición social. El Vietnam actual es un país donde las megaciudades modernas conviven armoniosamente con pueblos tranquilos, donde aún se honran las costumbres y tradiciones ancestrales. Ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh sorprenden por su diversidad. Modernos rascacielos y centros comerciales se alzan a la sombra de antiguos barrios, donde las estrechas calles se llenan del aroma de los platos tradicionales y el rítmico sonido de los claxons de las bicicletas recuerda el pasado. Esta maravillosa combinación de lo antiguo y lo moderno permite sentir el pulso del tiempo, donde cada calle, cada rincón guarda los ecos de épocas pasadas y al mismo tiempo mira hacia el futuro. Igualmente interesante es la influencia de culturas externas en la sociedad vietnamita. A lo largo de los siglos, Vietnam se ha convertido en un puente entre Oriente y Occidente, lo que se refleja en el desarrollo de la artesanía, la arquitectura, la cocina e incluso el idioma. La influencia de estos contactos ha propiciado la aparición de síntesis únicas en las que las tradiciones ancestrales se entrelazan orgánicamente con las nuevas tendencias. La literatura y el arte del país son ricos en obras en las que los autores se inspiran en siglos de experiencia transmitida a través de tradiciones orales y cuentos populares. También merecen especial atención los pequeños asentamientos diseminados por todo el país, donde aún viven comunidades tradicionales. Las aldeas flotantes, situadas en las tranquilas aguas de los ríos interiores, son auténticos tesoros de Vietnam. Los habitantes de estos asentamientos viven en casas construidas sobre plataformas de bambú y madera, demostrando una asombrosa capacidad de adaptación a las condiciones naturales. Este modo de vida, en armonía con la naturaleza circundante, es un ejemplo vivo de respeto por la tradición y de profunda comprensión del valor de la ecología. La rica cultura culinaria de Vietnam es también una parte importante de la identidad nacional. La cocina local, que incorpora las mejores tradiciones de los pueblos antiguos, es famosa por sus sabores brillantes, la frescura de sus ingredientes y la sutil armonía de sus aromas. Cada plato, ya sea una rica sopa cocinada según una antigua receta o una ligera ensalada con las hierbas más frescas, cuenta su propia historia, combinando la herencia cultural y las innovaciones culinarias modernas. El intercambio de tradiciones en sabores y recetas que ha perdurado durante siglos ha hecho de la cocina vietnamita algo verdaderamente único e inolvidable. Al mismo tiempo, Vietnam es conocido por su capacidad para superar las dificultades y los cambios manteniendo su singularidad. Los periodos de penuria y conflicto del país han dejado una huella indeleble, pero también han impulsado una profunda transformación. Un pueblo con una notable capacidad de recuperación y un gran deseo de desarrollo ha conseguido revivir su cultura, recuperar la confianza en sus fuerzas y continuar por el camino de la prosperidad, apoyándose en su rico pasado histórico y sus antiguas tradiciones. Viajar por Vietnam es un auténtico descubrimiento para todo aquel que busque comprender la esencia del país, donde el pasado y el presente se entrelazan en una maravillosa danza de la vida. Cada encuentro con los lugareños, cada templo o palacio antiguo visitado ofrece la oportunidad de tocar valores eternos, sentir el calor de la hospitalidad y escuchar historias que hablan de grandes logros y difíciles pruebas. Es un lugar donde cada detalle, ya sean los sonidos de la naturaleza o las obras maestras arquitectónicas, nos recuerda la historia de siglos, de una cultura que ha superado las pruebas del tiempo y conservado su alma. Así, Vietnam aparece ante el mundo moderno como una simbiosis única de antiguas tradiciones, rica historia cultural y rápido desarrollo. Aquí, en la encrucijada de las civilizaciones del mundo, uno puede encontrar respuestas a preguntas eternas, sumergirse en la atmósfera de antiguas leyendas y ver cómo el pueblo, que ha superado muchas pruebas,
sigue creando su asombrosa historia. Cada viaje por este país no es solo un descubrimiento de nuevos lugares, sino también una inmersión profunda en el mundo de los valores espirituales, donde el pasado y el futuro se funden en un todo único, dando inspiración y esperanza para un mañana mejor.